Para hacer el curso completo de chino, debes ir a mi canal de YouTube, entrar a lista de reproducción y la primera lista de reproducción es el curso completo, los 97 videos ordenados desde lo más básico hasta el HCK número 4. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Vale, vamos a empezar entonces la clase. Vamos a ver primero los caracteres a partir del 76, ¿vale? El último que vimos fue el 75, Hou, que este es un carácter que hemos visto en HCK1. Ahora vamos a ver el 76, ok, qué significa y cómo se pronuncia. Muy bien. Entonces este carácter es un carácter conector, ¿no? Sin embargo, pero así como son expresiones que conectan una frase con otra. ¿Qué dice la nota? Ok, entonces bueno, según la información que tenemos, este carácter se origina del rostro de una persona mayor, ¿no? Y bueno, el significado ha evolucionado hasta lo que es ahora mismo, que es un conector de frases. Ok, tenemos una palabra, por lo tanto, que es una palabra conectora. ¿Cómo se dice en chino? Ajá, ¿me escuchas? Ajá, por lo tanto, esta frase, ¿cómo se dice en chino? ¿Cómo se decía desde? Ajá, esa es la pregunta. Esa es la pregunta importante. ¿Cómo se decía desde? Ok, vamos a subir un poco para buscar esta palabra, desde. Por aquí. Ok, el 55, seguir o desde. ¿Cómo se dice? Son, muy bien, ¿no? Son, seguir o desde, carácter asociativo, una persona siguiendo a otra, ¿no? Dos caracteres de ren, son. Ok, bajamos de nuevo, el carácter 76. Ok, entonces, ¿cómo se dice la palabra ejemplo? Por lo tanto, toner, muy bien, toner, está perfecto. Ok, pues entonces agregamos esta nueva palabra, ton. Ok, pasamos a la siguiente. ¿Cómo se pronuncia y qué significa? Muy bien. ¿Qué dice la nota? Muy bien, entonces yo. Este carácter significa de nuevo, ¿no? O otra vez, por otra parte, o incluso el conector y. Y dice que es el pictograma una mano derecha, ¿no? Hemos visto el carácter de mano, cómo se pronuncia mano en chino. Muy bien. Show. Ahí está, ¿no? Ahí lo estoy colocando en pantalla. Show. Ok, este es el carácter de mano. Y ahora estamos viendo otro carácter de mano, que en este caso es mano derecha, que es yo, que es este, ¿no? Yo. Entonces es importante recordar estos dos caracteres porque más adelante vamos a ver muchas combinaciones de estos caracteres, ¿vale? Ok, yo. Bien, pasamos al siguiente. Muy bien, cuo. ¿No? Pasar, cruzar. Otro significado, error, fallo. Ok, ¿qué dice la nota?
Ok, entonces este carácter quo es un carácter asociativo, ¿no? ¿Qué quiere decir asociativo? Que asocia dos caracteres. ¿Cuáles son los dos caracteres que asocia? El primero es este que está aquí, ¿no? Cómo se pronuncia marcharse o irse? Ok, vamos a subir un poco para recordar este carácter. Es el 61. El 61, subimos un poco. Aquí está. ¿Cómo se pronuncia? Muy bien, marcharse o irse. Y aquí te explica que cuando este carácter forma parte de otro carácter, su escritura se simplifica como, y aparece aquí su forma simplificada, que es la que estamos viendo en el carácter más abajo. Bajamos de nuevo. Entonces aquí está la forma simplificada. Ok, entonces este carácter que está en la parte de aquí, ¿no? So, irse. Y el otro carácter es pulgada. ¿Recuerda cómo se dice pulgada? Algo así, muy bien. En este caso es Zun. Se escribe C-U-N. Tono 4. Zun. Muy bien. Pulgada se pronuncia Zun. Entonces es una pulgada encima de un sol, de un marcharse, ¿no? Entonces parece indicar la idea de distanciarse, ¿no? O irse, o pasar, o cruzar a una distancia medida en pulgadas. Entonces, este es la solución que se utiliza para crear el concepto de pasar, cruzar o exceder. Y luego este significado, bueno, se extiende hasta fallo y error. ¿Ok? Entonces este es el carácter quo. Vale, tenemos tres ejemplos. Vamos a leer los ejemplos para recordar también caracteres pasados. El primero es venir. ¿Cómo se dice en chino venir? Lai, muy bien. Y con quo sería quo lai. Quo lai. Ok, tenemos luego superar una barrera o un obstáculo. ¿Cómo se dice? Ajá, es verdad. Cerrar se dice quan. Entonces, ¿cómo se dice superar una barrera? Quan. Pasar y cerrar. Ok, y luego tenemos el tercer ejemplo, haber visto. ¿Cómo se dice? Al revés. Kankuo, correcto. Kankuo. Muy bien. Y esta tercera palabra está relacionado con esto, ¿no? Sufijo de acción pasada. Entonces, cuando nosotros queremos decir una acción que ya hayamos hecho en el pasado, por lo menos una vez se coloca ese sufijo después del verbo, ¿no? Kankuo. Ok, pero aquí está el carácter 78, muy bien. Pasamos al siguiente, el 79.
Ok. Shan, contorno 1, ¿no? Vamos a leer la nota, a ver de dónde sale este carácter. Ok, entonces está árbol y está ojo, ¿no? No sé si puedes ubicarlo. En la parte izquierda ese carácter es árbol, en la parte derecha es ojo. ¿Cómo se dice árbol y cómo se dice ojo? Muy bien, árbol es mu y ojo. Eso es correcto. Árbol es mu y ojo también es mu. Ok, entonces es un ojo viendo un árbol o la apariencia de un árbol. Este carácter significa aspecto, apariencia, o también puede significar mutuamente. Ok, tenemos tres ejemplos. El primero, cámara fotográfica, ¿cómo se dice? Sí, correcto. Xianqi. Muy bien. Xianqi significa cámara, ¿no? Por ejemplo, la aplicación del teléfono. Todos los teléfonos tienen una aplicación que es la cámara. Esa aplicación en chino se dice Xianqi. Ok, tenemos el segundo ejemplo, encontrarse, ¿cómo se dice? Xianqian, que significa literalmente verse mutuamente, ¿no? Xianqian. Encontrarse alguien en la calle, encontrarse con un amigo. Xianqian. Ok, tenemos el tercer ejemplo, apariencia o aspecto. Ok, ¿sí? Vale, este está un poquito más atrás, vamos a subir un poco. Aquí está. Chan. O Chan. Si no recuerdas que lo vimos, fue uno de los últimos. Claro, es que tenemos tanto tiempo sin estudiar que algunos caracteres que quizás, bueno, lo vamos repasando poco a poco. Entonces sería Chan con tono 3, ¿no? Chan, parecer. Ok, entonces seguimos bajando, volvemos. Apariencia o aspecto, ¿cómo se dice? Changxian, Changxian. Ok, no, imagínate por ejemplo que tienes que ir a identificar a alguien, ¿no? Y la policía te dice cómo era su aspecto, ¿no? Te pregunta cómo era su apariencia. ¿Cómo crees tú que se dice eso en chino? Su apariencia. Ok, muy buena pregunta. Esto pasa porque en la actualidad el idioma chino hablado, ¿no? El idioma del chino contemporáneo, el idioma ahora mismo se utilizan más frases bisílabas que monosílabas, ¿no? Entonces, para una comprensión del chino, para que los chinos se entendieran más entre ellos al hablar, ya que los chinos hablan muchos dialectos, se acostumbró a utilizar la forma bisílaba de las palabras, ¿no? Las palabras en chino tienen dos formas de decirse: la monosílaba, que en este caso sería xian, ¿no? Xian, aspecto es verdad, xian significa eso. Pero hay muchas palabras que se pronuncian xian también. Entonces, para clarificar qué tú quieres decir, pues se utiliza la forma bisílaba que es changxian, changxian. Entonces, por eso es que la mayoría de las palabras en chino se pronuncian de forma bisílaba, ¿no? Changxian. Bisílaba significa dos sílabas. Entonces, su forma en la que se pronuncia dos sílabas para formar una palabra. Ok, entonces quizás esa frase, ¿no?
su apariencia como es, se dice 他的长相是怎么样的? 他的长相是怎么样的? Te pregunta, ¿cómo era su apariencia? ¿No? 他的长相是怎么样的? ¿Qué tal era su apariencia? 他的长相是怎么样的? Okay. Entonces agregamos 相 con tono 1, apariencia. Una palabra interesante, ¿no? 相机, cámara fotográfica. Ok, pasamos al 80. ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué significa? Muy bien. ¿Qué dice la nota? Correcto. Entonces esto es un pictograma, una nube, ¿no? Yun. Ok, vamos a leer los dos ejemplos. El primero, nubes blancas. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia blanco? Muy bien, Bai Yun, nubes blancas, ¿no? Bai Yun. Ok, muy bien, Bai Yun, nubes blancas. El siguiente ejemplo, parcialmente nublado, ¿no? Pero estamos describiendo el tiempo, el clima, ¿no? Uy, está nublado el día. ¿Cómo se dice esa palabra? Parcialmente nublado. Shao Yun, muy bien, Shao Yun. Poca nube, ¿no? Literalmente. Shao Yun. Muy bien. Yun, nube. Ok, pasamos al siguiente, el 81. ¿Cómo se pronuncia y qué significa? Ok, Yong. Muy bien, ¿qué dice la nota? Ok, muy bien. Entonces tenemos allí de nuevo campo de cultivo, ¿no? Estos fueron uno de los primeros caracteres que aprendimos. ¿Cómo se pronuncia campo de cultivo? Sí, Tien. Hace falta más seguridad. Tien, ahí está. Tien, campo de cultivo. Y ahora estamos viendo Yong, que significa utilizar, y es un campo de cultivo siendo utilizado, ¿no? Quizás ahí la forma del carácter cambia. Ok. Hemos visto otro carácter también con campo de cultivo, que es electricidad. No sé si la recuerdas cómo se dice electricidad. Se dice tien. Ahí está, tien. Tenía que como un relámpago allí atravesándolo. Indica electricidad. Entonces están los tres caracteres, ¿no? Primero aprendimos tien, campo de cultivo. Luego aprendimos electricidad, que es el mismo campo de cultivo siendo atravesado por un relámpago, y ahora el mismo campo de cultivo siendo utilizado. Yun. Okay. Pasamos al 82. Yo. Bien, ¿qué dice la nota? Ok, entonces fíjate lo que estuvimos viendo hace poco, hoy mismo, ¿no? Los dos caracteres para mano. Tenemos el primer carácter, show, y este segundo carácter que lo que vamos a ver, que significa mano derecha. ¿Cómo se pronuncia? Ok,
pasa nada, lo tenemos aquí al lado. Yo. Primero que vimos. Entonces, para ejemplificar la amistad se utilizan esos dos caracteres, ¿no? Primero se utiliza el carácter de mano en su forma simplificada, que es este carácter. Entonces se utiliza solamente esta parte y el otro carácter de yo. Entonces serían como dos manos sujetándose una a otra, ¿no? Forma ahí ese carácter. Yo, que significa amigo. Ok, tenemos tres ejemplos. El primero, novio. ¿Cómo se dice novio en chino? Nan, correcto. Nan yo. Muy bien, nan yo. Literalmente, hombre amigo, nan yo, novio. Ok. Novia. New yo, muy bien. Literalmente mujer amistad, ¿no? O mujer amigo. Y ahora compañero de trabajo. Con yo. Muy bien. Con yo. Muy bien. Entonces agregamos yo. ¿Y cómo se dice amigo, su forma bisílaba? Mismo carácter. Muy bien. Vale, vamos a agregar uno más. El 83. ¿Cómo se pronuncia y qué significa? Oye, Niou, Niou. Ok, ¿qué dice la nota? Muy bien, a la cual se le ha traído un cuerno, ¿no? Ahí está. Ok, tenemos ternero y búfalo de agua, que es un animal de China, ¿no? Ok, ¿cómo se dice cada uno? Muy bien. Xiaoniu, vaca pequeña, ¿no? Xiaoniu. Y Shuiniu, búfalo de agua. Ok. Pues bueno, agregamos entonces estos caracteres a la lista, ¿no? Y la próxima clase seguiremos allí ya con el siguiente, el 84.